Buenas, mis queridos hermanos de la Iglesia Manantial de Paz. Es un placer para mí estar por este medio nuevamente, a raíz de ciertas dificultades y con el objetivo de preservar la salud de todos nosotros. Vamos a tener la oportunidad de esta predicación virtual este domingo. También mando un afectuoso saludo a aquellas personas que podrían estar viendo esta predicación en otras partes de Colombia o del mundo. Que sepan que estamos orando por ustedes, que yo estaré orando por ustedes y que Dios los siga bendiciendo. Vamos a orar antes de empezar este tiempo. Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, porque tu palabra sigue corriendo y sigue siendo glorificada en nuestro medio. Ayúdame, Señor, a mí como tu heraldo a decir nada más y nada menos que tu palabra. Corrige con tu poder y con tu gracia, Señor, todas aquellas cosas que quizás no hacen parte de una forma precisa de lo que voy a hablar respecto a tu palabra en mi humanidad caída. Y alimenta, Señor, lleva con tu fuerte viento aquella palabra que sí querías que hablara a los corazones de las personas que me escuchan. Lo pido en tu nombre, Señor. Seguimos también orando por la salud de cada uno de los hermanos que se encuentran enfermos, por la economía de algunos hermanos que han sufrido las grandes debilidades de nuestro sistema económico a causa del virus. Sígueles dando tu fuerza, tu fortaleza, tu sostén, tu consuelo en medio de los tiempos difíciles. En tu nombre oramos. Amén. Y amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga a nosotros tu reino. Que venga tu reino. Es quizá una de las peticiones más ricas y variopintas que Jesús le propone a sus discípulos orar para que se diferencien de aquellos hipócritas que solo oran en público con tal de ser alabados. A diferencia de las otras peticiones compiladas en esta gran oración a la que llamamos el Padre Nuestro, recogida en Mateo capítulo 6 versículos del 9 al 13, esta petición en particular es una que se rodea de una variedad enorme y por ende de interpretaciones un tanto sesgadas debido a sus amplias ramas de significado, partiendo desde el mismo Evangelio de Mateo y develándose en otros libros tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Jesús dice a sus discípulos que cuando oren, luego de haberse dirigido apropiadamente a Dios como Padre y hayan calmado su corazón reflexionando en cómo el nombre de su Padre debe ser santificado, oren que venga tu reino, refiriéndose al reino de Dios, nuestro Padre Celestial. Esta debe ser una petición que debe calar con fuerza en nuestro corazón y pensamientos. Son solo 3 palabras: venga tu reino. Pero la extensión de sus aplicaciones es colosal. Sin embargo, para poder expresar este sermón, al menos en algunas de estas aplicaciones, necesitamos primero entender qué es el reino de Dios en el Evangelio de Mateo, de donde estamos tomando como referencia la oración. Empecemos diciendo que en Mateo el reino de Dios tiene muchas maneras de ser descrito. Para empezar, la expresión reino de Dios, así tal cual acabamos de escuchar, solo aparece en Mateo unas 6 veces. En sí, la expresión reino de los cielos, que aparece alrededor de unas 26 veces en el Evangelio, es mucho más común. Sin embargo, hay además otras expresiones menos comunes. Por ejemplo, en boca de la madre de los hijos de Zebedeo, en Mateo capítulo 20, versículo 21, aparece la petición de que Jesús siente en su reino a estos hijos. En otras palabras, también contaríamos aquí con la expresión el reino de Jesús, aparte del reino de Dios y el reino de los cielos, la cual puede ser extraída también en Mateo 16, 28, cuando Jesús dice que hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino, algunos de los que lo acompañaban no probarían la muerte. Por último, aparece la expresión reino del Padre en Mateo capítulo 13, versículo 43, refiriéndose a los justos que resplandecerían en este reino cuando llegara el fin del mundo.
Algunos estudiosos del Evangelio de Mateo han sugerido que reino de Dios, reino de los cielos y reino de Jesús no son estrictamente lo mismo. Una de las razones para decir esto es que en las veces donde aparece reino de los cielos, el enfoque se centra en el ahora, mientras que las apariciones de reino de Dios es escatológico, es decir, de los últimos tiempos, y que reino de Jesús es una manera de hablar del evento de la crucifixión, entendido como una glorificación anticipada, es decir, como el momento en donde Jesús comenzó a ser glorificado. Otros estudiosos, por el contrario, arguyen que todos estos términos son sinónimos y por tanto son intercambiables, ya que principalmente la expresión reino de los cielos es una manera de decir el reino del Padre que está en los cielos, y que reino de Jesús o reino del Hijo del Hombre son maneras sencillamente de decir el reino de Dios que se hace evidente en la crucifixión de Jesús. Personalmente, yo me inclino por la segunda interpretación, pero dejando de lado cualquier otro tecnicismo al que nos enfrentemos, el caso, como ustedes están viendo, es que hablar del reino de Dios es muy variado y tiene muchas vertientes. La pregunta es, ¿por qué tantas vertientes? Porque en solamente un evangelio puede haber tantas vertientes y tantas formas de denominar un mismo reino. Esto se puede deber a la misma naturaleza variopinta del reino de Dios. En Mateo, algunas veces el reino tiene unas implicaciones futuras, es verdad, pero también otras presentes y se van combinando unas a otras. Y también el reino algunas veces puede estar refiriéndose o a una realidad superior, otras veces a un estado del corazón y otras veces a un reino que tiene un alcance físico y que está luchando contra los demás reinos de este mundo. En ocasiones, el reino de los cielos tiene la comprensión de ser una nación actual y total. Esto se puede ver con mayor detalle cuando Jesús comienza a enseñar por parábolas. En ellas, Jesús dice que el reino de los cielos o el reino de Dios es como un hombre que salió a sembrar, como una semilla de mostaza, como una levadura que una mujer guardó, como un tesoro escondido, como una perla invaluable, como una red que se echa al mar, como un rey que ajusta cuentas con sus esclavos, como un rey que hace un banquete para su hijo, en donde los que al final son invitados son los que al principio no tenían invitación, y otras más. Todas estas figuras le permitieron a Jesús enseñar que el reino está presente y que ya se está gestando de distintas formas aquí y ahora. Y todo esto nos resume de una forma muy especial lo que Jesús entiende por el reino de Dios. Jesús concibe con todas estas enseñanzas que el reino es indetenible, que siempre está en constante crecimiento a pesar de que lo vieron tan pequeño en un momento, que el reino tiene un valor incalculable, que el reino atrapa a todo tipo de personas, que el reino está dispuesto a acercar a quienes están lejos, que los ciudadanos de ese reino se constituyen en general de gente socialmente indeseada, que el reino de Dios está tan abierto, tan cercano y tan actual, de maneras tan variadas, que ninguna persona, ninguna institución, ningún poder de este mundo o de otro mundo, de este siglo o de otros siglos, lo puede cerrar ni contener. Este reino es enorme, aunque a veces crece de formas silenciosas. Es glorioso, aunque sus ciudadanos anden con ropas gastadas. Es poderoso, aunque ante los ojos de los otros reinos se aprecian signos de debilidad. Este es el reino de los cielos. Y este reino es el que se presenta en una realidad distinta a las demás realidades que se forman en la tierra. En últimas, este reino es diferente. Y los ciudadanos que están en él son tan diferentes a los otros que es imposible llegar a ver conexiones comparables entre uno y otro. También decimos que en ocasiones en Mateo el reino de los cielos tiene la comprensión de ser el gobierno directo al corazón de sus ciudadanos de una manera directa y completa. En este reino se espera que la ciudadanía, una vez adquirida, no sea algo que se pueda tirar como si fuera un cupón de la noche a la mañana. Aquí el Evangelio de Mateo desprende una realidad del reino con base en el corazón de sus ciudadanos. Es decir, el reino de los cielos lo llevan sus ciudadanos. Si bien es una realidad superior a sus ciudadanos, como lo acabamos de ver, el reino de los cielos también son sus ciudadanos. Son ellos el estandarte, el portavoz y la extensión del reino. Por eso no es de extrañar por eso no es de extrañar viendo a Jesús decirle a Pedro, en Mateo capítulo 16, versículo 19, la única comparación textual que es el Nuevo Testamento entre reino e iglesia,
que Él mismo le iba a entregar las llaves del reino de los cielos, para que lo que ate en la tierra se ate en el cielo y lo que desate en la tierra se desate en el cielo. Y debo aclarar que Jesús hace esta decisión o toma esta decisión por lo que sucedió antes. Él les preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La realidad de Pedro como ciudadano fue transformada cuando reconoció como rey, que es básicamente lo que significa reconocer a Jesús como Cristo, por revelación divina, a Jesús. Su voluntad fue sometida a su jefe maestro, y en parte este es uno de los requisitos de la entrada del reino de los cielos. Una disposición del corazón en donde nos sometemos a quien está por encima de nosotros. La predicación de Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 versículo 2 fue: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Pero Jesús fue bautizado por Juan en consonancia con este mensaje, dando a entender que la realidad del arrepentimiento es someterse a Dios el Padre. Y esto se ve en las palabras de Jesús en Mateo capítulo 3 versículo 15. Permítemelo, Juan, porque nos conviene cumplir así con toda justicia, es decir, con todo lo que Dios aprecia como justo por su voluntad. Al Jesús someterse a Dios como Padre, es ahí donde se escuchó la voz que lo catapultó ante todos como el Hijo amado en quien Dios se complace. Con Pedro está pasando algo similar. En consonancia con el mensaje de arrepentimiento, Pedro reconoce su esclavitud ante su rey y es exaltado por eso. Es desde aquí que parte luego el mensaje de Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 17, la cual es del mismo mensaje que hablaba antes Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Esto nos muestra que la entrada a este reino enorme en lo difuminado, glorioso en lo pobre, poderoso en lo débil, deseado en lo indeseado, es precisamente por una actitud que ninguna otra persona en este mundo se le hubiera ocurrido. Es por arrepentimiento. Algunos todavía podrían tener dudas con la palabra, por lo que les explico. Arrepentirse significa cambiar de mentalidad, cambiar de naturaleza. Pero este no es cualquier cambio. Es un cambio basado en una actitud que registra vez tras vez el Antiguo Testamento. Y esa actitud es volverse a Dios. Piensa que, en síntesis, arrepentirse es cambiar de naturaleza porque en vez de fijarte en ti, te fijas en Dios. Dios se convierte así en la contemplación de tus ojos, la persona por la cual atraviesas todo lo que piensas, dices y haces. Entrar en el reino y ser una extensión de Él como ciudadano implica dejar de verte a ti para ver a Dios. Esto es claramente lo que llega con el tiempo a un reconocimiento actual donde te rindes a los pies de tu Padre Celestial y de tu Rey Jesús, como lo confesó Pedro en su momento. Bajo esta realidad de la ciudadanía del reino, el arrepentido abre las puertas de par en par porque permite conservar una actitud de sumisión ante el Padre, una señal de dependencia y de confianza que para los otros reinos de este mundo es inexplicable. Este tipo de sumisión, de dependencia confiada, es en Mateo la justicia, y esa es una palabra clave, justicia, que ostentan aquellos a los que se les da directamente el reino. Es por eso que los pobres en espíritu son dichosos, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3. Y es lo mismo que reciben aquellos que sufren por la justicia, es decir, por hacer la voluntad de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 10. Son estos arrepentidos los que son grandes en el reino de los cielos, pues superan la justicia de los escribas y de los fariseos. Mateo capítulo 5, versículos 19 y 20. Sobre todo, son los que en su dependencia confiada descansan en que Dios proveerá lo necesario como Padre bueno, mientras ellas buscan su reino y su justicia. Mateo capítulo 6, versículo 33. Son estos los que se hacen como niños para poder ser recibidos. Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 4. En fin, estos arrepentidos han moldeado sus reflexiones y sus palabras para someterse alegremente a su Padre. Piensan en lo que su Padre ha hecho y se consideran extremadamente pobres si su Padre no les da la confianza. En ese sentido, este arrepentimiento particular cala en el corazón de todas estas personas. Y es uno de los primeros puntos del arrepentimiento.
Pero en cuanto a este arrepentimiento reflexivo, dicho sea de paso que es vital, como acabamos de ver, Jesús también deja en claro que el arrepentimiento debe evidenciarse no solo en la reflexión en la palabra, sino también en acciones concretas de someterse a la autoridad del Padre para cumplir su voluntad. Algo así ya había sentenciado Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A través de una metáfora clásica, la cual aparece en Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 32, Jesús dice a los principales sacerdotes que un hombre tenía 2 hijos, y a los 2 les mandó a trabajar en la viña. El primero le dijo que iba y al final no fue. Y el segundo le dijo que no iba, pero al final, arrepentido, fue. En la sabiduría de Jesús, el segundo fue el verdadero arrepentido. Fue el que dijo que no, pero al final sí lo hizo. Mientras que el primero, en realidad no se arrepintió. Dijo que iba y al final no fue. Al segundo Jesús lo compara con los recaudadores de impuestos y con las prostitutas, que entran primero en el reino de los cielos antes que los principales sacerdotes de la época. Así que el arrepentimiento consciente usa la reflexión y la palabra para concretarse con acciones claras y precisas ante la voluntad del Padre. En contraste, bajo esta directriz completa de arrepentimiento, Jesús también aclara que los enemigos del reino, por causa de su corazón no arrepentido, no podrán de ninguna manera tener parte con él. En la metáfora anterior, Jesús acusó a estos principales sacerdotes porque, a diferencia de los recaudadores de impuestos y de las prostitutas, ellos han tenido de cerca al reino actuando con poder, y lo saben porque han leído la ley de donde se desprende todo esto, y a pesar de eso no quieren arrepentirse. Y Jesús también acusó a los escribas y a los fariseos en Mateo capítulo 23, 13, porque ellos no solo no entran en el reino de los cielos, sino que les impiden a otros la entrada. Estos principales escribas y fariseos refuerzan el antiejemplo de arrepentimiento. Son personas que tienen un conocimiento de la voluntad y del mandamiento que Dios ordena, pero aún así se niegan a practicarlo. Si bien pueden enmascarar el arrepentimiento en sus palabras, sus acciones están manchadas de rebeldía. No han tenido un cambio de naturaleza. No han tenido un volverse a Dios de verdad, precisamente porque sus obras no lo reflejan. En ánimo de entender esto un poco mejor, para algunos diría yo que relativamente pocos estudiosos del Nuevo Testamento, el arrepentimiento en sí mismo podría ser entendido, con base en lo anterior, bajo 2 fases. Una fase única, en donde nos volvemos drásticamente a Dios de lo que somos para relacionarnos con Él y con el Rey Jesús, y otra fase repetitiva, en donde siempre nos estamos volviendo a Dios de manera voluntaria, día a día. Esto, claro está, hace que el arrepentimiento se entienda de formas mucho más amplias, pues no solo una acción única, sino una mentalidad repetitiva. La idea es volverse a Dios sin apartar en ningún momento la mirada de Él. Y esto también hace parte de la representatividad de su reino cercano, con acciones diarias en donde la voluntad del Padre es cumplida. Por tanto, esta actitud del corazón, el arrepentimiento, también es una parte esencial del entendimiento del reino de los cielos. En ocasiones, el reino de los cielos tiene la comprensión de ser una realidad física y local en contra de los reinos de este mundo también. El alcance del reino no solo se enfoca en la percepción individual, sino que trasciende a realidades sociales, económicas y religiosas más amplias. El Jesús que predicaba el evangelio del reino, según nos cuenta Mateo capítulo 4, versículo 23 y Mateo capítulo 9, versículos 35, hace que esta predicación del reino se acompañe con la sanación de los enfermos, la expulsión de los demonios y la alimentación de los necesitados. Es más, Jesús atribuyó su poder físico local en razones del reino cuando liberó a una persona endemoniada, acto por el que fue acusado de expulsar demonios con la ayuda de Belcebú, el príncipe de los demonios. En ese instante, Jesús, sabiendo los pensamientos de sus acusadores, dijo en Mateo capítulo 12, versículo 28, pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Así que el reino en ocasiones irrumpe de manera física, desautorizando incluso el poder de otros reinos, en este caso del reino de Satanás. Pero no es de extrañar que cuando Jesús le estaba dando instrucciones a sus discípulos para la misión que iban a emprender,
esta realidad del reino afectando lo físico también fuera descrita a ellos. Jesús les dijo en Mateo capítulo 10, versículos del 7 al 8, cuando prediquen digan, el reino de los cielos se ha acercado. Ya está ahí todo bien. Pero luego les dice, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. En la predicación del Evangelio, las acciones físicas que impulsan a una sociedad a su bienestar nunca están exentas. No lo estuvieron en Jesús y Jesús tampoco quiere que lo estén en sus discípulos. Como ciudadanos, la misión implica ir más allá de las palabras del Evangelio y por la autoridad que otorga el Rey, evidenciar de forma física y local la cercanía del reino de los cielos, de manera social, en contraposición con los reinos de este mundo. Esta realidad del reino de los cielos de forma física y local hace que sea posible entender la mezcla que se da con los otros ciudadanos de otros reinos del mundo. En Mateo también se presenta el reino de los cielos como una realidad final que en su tiempo lo abarcará todo en todos los ámbitos. Tenemos el caso del centurión quien, abogando por su siervo, recibió de Jesús una alabanza. En verdad les digo que en Israel no he hallado una fe tan grande, para luego declarar ante todo el público, y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo capítulo 8, versículos del 11 al 12. La mención a los hijos del reino obedece a los israelitas en carne y hueso que no se arrepienten, y su castigo es el llanto en la Gehenna, es decir, en el infierno. Pero aquellos que comen con los patriarcas israelitas son personas que vienen de muchas nacionalidades y de etnias diferentes. La vivacidad del reino es multiforme, precisamente por la multiforme extensión de pueblos y naciones físicas que habrá cuando todos se reúnan bajo un solo Padre Celestial, algo que ya había prometido Dios en Isaías capítulo 25, versículos del 6 al 7. Por otro lado, no se debe subestimar el ataque físico y sistemático que sufre el reino de los cielos en Mateo. Jesús, luego del elogio a Juan el Bautista y la promesa del reino de los cielos a cualquiera que se arrepienta, dice en Mateo capítulo 11, versículo 12, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. Si bien hay muchas interpretaciones que se desprenden de este texto, lo cierto es que el mensaje general queda un poco claro en realidad. Y para decirlo en términos generales, lo que Jesús está queriendo decir es lo siguiente. Desde que Jesús comenzó a predicar el Evangelio y a enfrentarse a los reinos enemigos de este mundo, estos reinos han hecho lo imposible por derrocar el reino de Dios. Pero son aquellos que son más violentos que los enemigos, es decir, aquellos que se esfuerzan por seguir firmes en el reino de los cielos, los que se quedan con él. No podemos olvidar que el reino de los cielos nos introduce a sus ciudadanos en un contexto de batalla, en donde nuestra mejor arma es esforzarnos por resistir, mientras confiamos en que el Padre Celestial dará las fuerzas. Y esto es algo que se ve comúnmente en la manera de actuar de Jesús con los otros reinos que están en contraposición del reino de Dios en Mateo. Esta visión del reino como una realidad física y local nos ayuda a ver otra parte del reino de los cielos en perspectiva. Y ahora bien, teniendo todo lo que hemos dicho en cuenta, ven que no les mentía. Que venga tu reino es quizá una de las peticiones más ricas y variopintas que Jesús propone a sus discípulos orar para que se diferencien de aquellos hipócritas que solo oran en público con tal de ser alabados. Solo son 3 palabras: venga tu reino. Pero sus implicaciones son enormes para los de este tiempo y también para nosotros hoy. Al decir que venga tu reino, estamos abogando porque ese reino enorme, glorioso y poderoso, y aún así secreto, pobre y débil en los ojos de muchos, o según los otros reinos de este mundo, siga siendo su acto de presencia en medio nuestro. Esto implica que somos parte de un reino tan diferente a los otros, que deberíamos mentalizarnos en reconocer que no todos asumirán la existencia de un reino de este calibre.
Nuestros valores sobre las cosas han cambiado precisamente porque los valores del reino son opuestos a los otros reinos. Ya no nos gustan las mismas cosas que le gustan a los demás. Ya nuestras prioridades no se compaginan con las que tienen las demás. Nuestra vida es diferente, nuestros propósitos son diferentes, nuestro hablar es diferente, nuestras intenciones para hacer las cosas son diferentes. Todo es diferente. Y en esa diferencia le pedimos a Dios que siga marcando con su poder la diferencia en nuestro mundo. Que la semilla de mostaza siga creciendo, que la masa se siga leudando, que su cercanía con los que no tienen cabida en la sociedad se siga haciendo visible, que su semilla siga dando fruto al 100, al 60 y al 30 por uno, que su tesoro siga siendo descubierto, que la perla siga siendo comprada a costa de sacrificarlo todo, que el banquete se siga celebrando, que venga tu reino. Al decir que venga tu reino, también estamos asumiendo que el gobierno de nuestro Dios, el Padre que está en los cielos, siga sobre todo lo que somos. Que nuestro arrepentimiento sea una reflexión constante y un desborde de palabras constantes donde reconocemos el poder y la obra de nuestro Dios en nuestra vida. Que nuestro arrepentimiento a la luz de nuestra reflexión y de nuestras palabras se concretice en acciones claras, en donde nuestro único deseo sea cumplir la voluntad de nuestro Padre en la tierra. Que nuestro arrepentimiento sea un total volvernos a Dios, un total ver a Dios y un total pensar en Dios. Considera esto: tú como ciudadano del reino eres el único entre todos los demás reinos de este mundo que puede agradecer a Dios por un día más de vida, porque los otros piensan que se levantaron ellos mismos. Tú eres el único que puede agradecer a Dios por los pies con los que te montas en el bus para ir a trabajar, porque los demás piensan que se montaron en el bus sin ayuda de nadie. Eres el único que puede agradecer a Dios por las manos con las que tecleas en el celular, por la boca con la que te comes una hamburguesa, por los oídos con los que escuchas un disco de rock, por la nariz con la que puedes sentir el perfume de tu novia, por los sentimientos con los que puedes llorar al ver una película de drama, por la inteligencia con la que puedes presentar un examen en la universidad. Solo quien tiene a Dios como contemplación suprema puede pensar en eso. Nadie más. Nadie más. Y considera, si lo anterior no es suficiente, que Dios es tu Padre, al cual estás pidiendo que venga a su reino. Que tu Padre estuvo ahí cuando se murió tu padre terrenal, para que no cayeras en depresión. Que tu Padre estuvo ahí cuando te graduaste, para que lo pudieras festejar con tus seres queridos. Que tu Padre estuvo ahí cuando te enfermaste, al rodearte de gente que te cuidara. Tu Padre ha estado allí. Solo quien tiene a Dios como contemplación suprema piensa en esto. Los demás piensan que fue el azar, la buena suerte, la vida misma, o que se lo ganaron ellos mismos. Pero nosotros sabemos, como corazones arrepentidos que tenemos, que todo es por Dios. Esos son los pensamientos y las reflexiones que están en la mente de un corazón arrepentido. Y ante un Dios así, ¿cómo no obedecerle? No seguirle, no amarle. Y entonces nuestra reflexión y nuestras palabras se convierten en actos claros que cumplen su voluntad. Actos que se preocupan por el necesitado. Actos que hablan con honestidad en todo tiempo. Actos que son justos en los negocios. Actos que aman a quienes han hecho el mal. Actos que nos llevan a relacionarnos más en privado con nuestro Padre. Actos que nos dan una mentalidad de preocuparse por quien tiende la mano. Actos que dependen de Dios en medio de las necesidades. Actos de arrepentimiento. Que nos arrepintamos, que en todo momento tengamos a Dios en mente, que dejemos de vernos a nosotros mismos para verlo a Él, en todas las cosas que pasan y en todas las cosas que hacemos. Que nuestra vida entera sea una vida que se alegre en hacer lo que Dios nos pide. Que su gobierno en nuestro corazón sea la expresión misma de su gobierno sobre todo lo demás. Que venga
tu reino. Y por último, al decir que venga tu reino, estamos preparados para enfrentarnos con los otros reinos de este mundo, llevando un cambio social por el poder de nuestro Padre y nuestro Rey Jesús. Asumimos en nuestro propio cuerpo la misión de ir al necesitado, de combatir los poderes demoníacos que subyugan a las personas, de asistir a los enfermos en sus dolencias, de aceptar a quien no es aceptado. Mientras estamos en este camino, los otros reinos no nos lo pondrán fácil. Si desde Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia, cuanto más ahora. De formas sistemáticas, de formas coercitivas, de formas retóricas, muchos reinos querrán destruir el reino de Dios, cogerlo por los cuernos. Pero nuestro llamado es a resistir, a ser más violentos que los demás reinos en el sentido de esforzarnos por sostenernos en aquello en que creemos y por lo que nos ofrecemos en constante arrepentimiento. Que el reino de los cielos venza, que nuestra labor sea un ataque directo contra los reinos de este mundo, que lleguemos al enfermo, que alimentemos al hambriento, que luchemos contra Satanás, que busquemos al perdido. Que venga tu reino. Que tu reino, Señor, siga creciendo. Que tu gobierno en nosotros siga aumentando. Que tu reino subyugue a los malvados de este mundo. Que venga tu reino. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que venga a nosotros tu reino, Señor. Que ese reino que nos ha hecho diferentes, nos ha hecho pensar diferente, ser diferente, actuar diferente, vivir diferente, siga afectando las vidas de otros que no conocen esta diferencia. Que tu reino siga aumentando, Señor. Que en nuestro corazón siempre haya, en todo momento, bajo cualquier circunstancia y en todo lugar, la mentalidad de arrepentimiento. Que seamos personas que consideren el volverse a Dios, el contemplar a Dios, el ver a Dios, día tras día, momento tras momento, hora tras hora, minuto tras minuto, como un estilo de vida. Señor, todo lo que tenemos, incluso en aquello que no somos conscientes, es por ti. Si yo puedo estar hablando con esta boca es porque tú me la diste. Si puedo estar tecleando la predicación con mis manos es porque tú me las diste. Si puedo estar sentado con mis pies es porque tú me los diste. Todo es tuyo y todo lo has dado por amor. Que esa sea mi motivación para hacer tu voluntad con acciones claras en cada momento de mi vida. Que venga tu reino. Que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino cuando los otros reinos del mundo quieran opacar el potente reino que gobiernas. Que seamos los baluartes y los embajadores de este reino, llegando al perdido donde no quieren ir, sanando al enfermo que no quieren sanar, alimentando al hambriento que no quieren alimentar. Que peleemos esta batalla como ciudadanos de tu reino y que de esa manera tu reino se evidencie cada vez más en medio nuestro. Que venga tu reino. Ayúdanos a orar siempre, Señor, en nuestras oraciones. Que venga tu reino. En tu nombre oramos. Amén.